Ahora, con la bendición de Dios, retomamos las lecturas o el curso de catequesis de nuestra parroquia. El tema que nos toca analizar hoy, reflexionar, es la historia de la Iglesia en la época apostólica. Y prácticamente todos los datos que conocemos de esta época la encontramos en el Nuevo Testamento. Veremos un primer punto como una introducción, los tiempos apostólicos. La iglesia comienza por el año 30, un día, en el día de Pentecostés, en Jerusalén. Los apóstoles, los discípulos más cercanos a Jesús, tenían miedo, estaban ocultos, les llega la infusión del Espíritu Santo y salen a predicar. Salen a predicar a Jesús, a ese Jesús enviado por Dios, a ese Jesús que fue crucificado como un malhechor y que ese crucificado está vivo, que Dios lo envió y que Dios lo ha resucitado y es el Mesías, el Salvador esperado por muchas generaciones en el pueblo judío y en toda la historia bíblica antigua. La historia de la iglesia comienza así, con los sucesos que se nos narran en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pedro, Juan, Pablo, Santiago y hasta en el Apocalipsis, que corresponden al Nuevo Testamento. Los escritos del Nuevo Testamento son una fuente esencial, pero hay otros documentos que nos han llegado por otro camino. Sobre todo, Eusebio de Cesarea ha recogido algunas de ellas, y estos son los que llamamos nosotros también evangelios o escritos apócrifos, que no tienen inspiración divina al ser escritos, pero sí tienen mucho contenido histórico de cómo se vivía en aquel entonces, cómo se llevaba la fe, cómo se llevaba la vida de oración en las comunidades primitivas. De ahí su importancia. Como punto número 1, considero hablar de Jesús muerto y resucitado anunciado a los judíos, que es la primera etapa de este periodo apostólico. Por el año 30, en Pentecostés, en Jerusalén, ante los peregrinos judíos reunidos con ocasión de la fiesta, Pedro proclama: Jesús el Nazareno, ese hombre que Dios ha acreditado ante ustedes con milagros y prodigios y signos realizados en medio de ustedes, lo aprendieron y lo hicieron morir crucificándolo en manos de los impíos, pero Dios lo ha resucitado. Todos nosotros sabemos y somos testigos de ello. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo, objeto de la promesa, y lo ha derramado. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Qué hemos de hacer?, preguntan los oyentes, y Pedro responde: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán entonces el don del Espíritu Santo. Se hicieron bautizar 3,000 personas. Ahí había nacido ya la iglesia. Lo mismo que Jesús, esos primeros miembros de la iglesia son judíos. Hablan el arameo, lengua semítica más extendida por el Próximo Oriente. Siguen llevando una vida de judíos piadosos,
rezan en el templo, respetan las normas, practican la circuncisión. En una palabra, aparecen como una nueva secta del judaísmo, en medio de otras muchas, por ejemplo, los fariseos, los saduceos. Ellos son los nazarenos. Lo que les caracteriza es el bautismo en nombre de Jesús. La asiduidad de la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan y la constitución de comunidades fraternales. Eso lo vamos a encontrar nosotros durante el libro 2 de los Hechos y el capítulo 4. Como segundo punto, la primera apertura, pero también se convierte en la primera ruptura. El mensaje evangélico no está ligado a Jerusalén. Durante el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, vemos una transición, vemos unos acontecimientos que van reflejando una ruptura. A los judíos de cultura aramea se añadieron pronto en la comunidad otros judíos de cultura griega, los helenistas. Entre los dos grupos culturales surgió una cierta tirantez, mientras que los 12 apóstoles están al frente de la comunidad hebrea. Se designan a otros 7 para que asuman la responsabilidad de los helenistas. De este modo, la comunidad de los creyentes se abre a los judíos de la diáspora, aquellos que ya no viven, judíos que ya no viven en Jerusalén, es decir, a los que viven fuera del marco palestino. El jefe de los 7 lanza una requisitoria contra el judaísmo de Jerusalén, condena el culto y el templo, ya que Jesús fue ignorado y condenado a muerte por los judíos de Jerusalén. Jesús anunció un culto en el espíritu y en verdad, que no está ligado a un edificio. Esteban no predica todavía a los paganos, no propone ni mucho menos una religión universalista, pero le da una orientación, una nueva visión de comunidad. Para él, el evangelio es el judaísmo depurado. El discurso de Esteban provocó que lo lapidaran y fue el primero en invitar a Jesús en su pasión y en su muerte, como lo vemos en el capítulo 7. Los helenistas perseguidos tuvieron que huir de Jerusalén a Samaria, a la costa mediterránea y a Antioquía, como vemos en el capítulo 8. Se hicieron misioneros entre los judíos que habitaban en aquellos lugares. Pablo, que había asistido a la muerte de Esteban, se mostró obstinado y perseguidor de los discípulos de Jesús, pero en el camino de Damasco se vio captado por el mismo Jesús. Lo vemos en el capítulo 9, y pronto se convirtió en el primer predicador del Evangelio. Un tercer elemento, un tercer punto, es la segunda apertura, pero también se convierte en la segunda ruptura entre el judaísmo y el cristianismo. No es necesario hacerse judío para ser discípulo de Jesús. A partir del capítulo 10 y 11 de los Hechos de los Apóstoles, vemos una visión que hace comprender a Pedro que es que el Evangelio se proclame a todos los hombres, como lo había pedido Jesús. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y ve al Espíritu descender sobre el centurión Cornelio, que no es judío. Lo acoge en la iglesia por el bautismo y admite en principio que no es necesario pasar por el judaísmo para llegar a la fe. Incluso, ya llegando al capítulo 13 y 14 de Hechos, en Antioquía, incluso he llegado
Hechos 13 y 14, el capítulo 13 y 14, leemos que en Antioquía, donde se refugiaron muchos de los helenistas, los discípulos de Cristo reciben el nombre de cristianos. Es la señal de que en adelante se les distingue de los otros grupos religiosos. En Antioquía se convierte el punto de partida de la evangelización del Imperio Romano. A lo largo de un primer viaje misionero, Pablo, acompañado de Bernabé, se dirige primero a los judíos en las sinagogas y luego a los paganos sin importarles las prácticas judías. Ya en el capítulo 15 de los Hechos, la comunidad de Jerusalén piensa que es necesario imponer la circuncisión de los nuevos cristianos. En Antioquía hay dos comunidades: los que provienen del judaísmo y conservan sus prescripciones, y los que proceden del paganismo. Los cristianos de origen diferentes difícilmente podrían comer en común, debido a las prohibiciones sobre alimentos en el judaísmo. Por ejemplo, comer carne de cerdo, la sangre o ciertas preparaciones culinarias. Podrían celebrar juntos la Eucaristía, que es generalmente la conclusión de un banquete. Y a esta pregunta, Pedro vacila. En principio, admite la acogida de los paganos en la iglesia sin condiciones. Al mismo tiempo tiene miedo de los de Jerusalén. No se atreve a comer con los cristianos procedentes del paganismo. Pablo se lo reprocha con aspereza, como lo vemos en Gálatas capítulo 2. Esta tensión queda arreglada con un compromiso que se suele designar como el Concilio de Jerusalén. Por un lado, Santiago, que es el jefe de la comunidad de Jerusalén, y por otro lado, Pablo y Bernabé, que han regresado de su misión. En medio de esta disputa, Pedro actuó como pacificador. Se admite la posición de Pablo y no se impondrá ya las prescripciones judías, pero sin embargo, Santiago logra imponer algunas concesiones a los cristianos llegados del paganismo, cuando están mezclados con los de origen judío. Tendrá que abstenerse de consumir sangre. Esto lo podemos observar en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. De este modo, la fe cristiana no está ya ligada al judaísmo. Nadie ya ha de sufrir un trasplante cultural para acceder al Evangelio. La Iglesia se hace realmente universal. No cabe duda que las dos tendencias, la de Pablo y la de Santiago, pertenecen en el interior de la Iglesia. Continúa la lucha de influencia, pero Pablo se esfuerza por mantener la unidad entre los grupos, haciendo a través del imperio una colecta para los cristianos que viven en Jerusalén y que están en apuros. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 16 del 1 al 3, 2 Corintios del capítulo 8 y 9, Romanos capítulo 15 del versículo 26 al 28, Gálatas del capítulo 2 versículo 10 y Hechos de los Apóstoles 24 y versículo 17. Como un cuarto punto, la Iglesia despliega velas con Pablo. Ya hacia el capítulo 16 y 18 de los Hechos de los Apóstoles, vemos que en el curso del segundo viaje que emprende a través de Asia Menor, Pablo tiene una visión de Troade. Un macedonio en pie le dirigía esta súplica: pasa por Macedonia y ven a socorrernos. Lo podemos observar en Hechos 16, versículo 9.
Se trata de una etapa capital. El evangelio pasa a Europa por el año 50. Nacen las comunidades de Filipos, de Tesalónica, de Corinto. Pablo se dirige incluso a la capital de la cultura, Atenas. Se esfuerza en demostrar que se da una convergencia entre la filosofía griega y el evangelio. Hasta cita un poeta, pero eso es inútil, ya que le dice, la respuesta que le dan a Pablo es: después te escucharemos en otra ocasión. Cuando predica en Corinto, no se muestra tan preocupado por agradar a sus oyentes. Se preocupa por agradar a Jesús y transmitir su evangelio, transmitir su mensaje. Como lo vemos en esto que estoy mencionando, lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. A lo largo de su tercer viaje, Pablo visita de nuevo a las comunidades de Asia y Europa. No faltan las dificultades, y Pablo se hace eco de ellas en sus cartas. Tropieza con la hostilidad de los judíos, que no aceptan su mensaje sobre Jesús, y de los paganos a los que obstaculiza en su comercio ligado a las peregrinaciones y a los templos. En el interior de las comunidades, especialmente en Corinto, el entusiasmo resulta a veces desbordante. Se manifiesta toda una serie de carismas, entre los que más se hacen más espectacular es el hablar en lenguas múltiples e incomprensibles. Pero al mismo tiempo se discute y se forman clanes opuestos. Los ricos no comparten con los pobres, o algunos abusan de la libertad cristiana. Durante el cuarto viaje conduce a Pablo a Roma, pero como prisionero. Había ido a Jerusalén a encontrarse con Santiago y a llevarle la colecta que había realizado de los cristianos de las comunidades que él había visitado, para mostrar su adhesión a la tradición judía. Aceptar acudir al templo, pero este gesto les pareció a algunos una provocación, y se suscitó un motín y Pablo fue detenido. Pasó 2 años encarcelado en Cesarea, apelando a su título de ciudadano romano por haber nacido en Tarso. Recurrió al emperador ante el procurador, que lo envió prisionero a Roma. Tras un viaje accidentado, llegó a la capital del imperio. 2 años de libertad privilegiada le permitieron proclamar el reino de Dios y enseñar lo relativo al Señor Jesús, el Mesías, con plena seguridad y sin obstáculos. Desde entonces, los Hechos de los Apóstoles, el libro, no nos dice más de Pablo, y estamos en el año 63. Ya en un quinto punto, vemos un balance de ese siglo I. Las comunidades del Nuevo Testamento y las otras. Prácticamente vamos a ver algunos puntos que nos refleja el libro del Apocalipsis. El estudio de los datos que nos ofrecen los escritos del Nuevo Testamento nos permite situar las comunidades cristianas desde Jerusalén hasta Roma. Las fundadas en Asia Menor tras el dinamismo de la iglesia de Antioquía, las establecidas por Pablo en Grecia, las del Apocalipsis nacidos en la irradiación de Juan, y la iglesia de Roma, en la que no sabemos quién fue el fundador. La carta de Pablo a los romanos supone que es la capital del Imperio Romano, una comunidad importante y ya antigua. Y la venida de Pedro a Roma es un dato tradicional. Los textos que nos informan de ella son tardíos y poco seguros.
Por una parte, el viaje de Pablo a España sigue siendo hipotético, como lo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 24. Otras fuentes complementan estos informes, pero de una manera muy limitada. Ante esto, dos acontecimientos decisivos: la persecución de Nerón en el año 64, según la tradición, trajo consigo la desaparición de los apóstoles Pedro y Pablo. Sin embargo, los historiadores vacilan sobre una fecha concreta. Pedro había muerto en el año 64, Pablo en el 63, según algunos otros, o en el 67. La destrucción de Jerusalén en el año 70 marca todavía el corte entre la primera iglesia y el mundo judío. Los judíos se habían rebelado contra los romanos para formar una nación independiente que honrase a Dios según la ley de los antepasados. Una guerra implacable condujo a la destrucción de la ciudad y el templo. Desde el principio de la revuelta, la comunidad cristiana de Jerusalén había abandonado la ciudad para refugiarse al otro lado del Jordán. La desaparición del templo acabó por apartar a los cristianos del judaísmo. Dios mostraba en ese modo que la antigua ley había sido cumplida. O, dicho de otra forma, que es la ley, la ley antigua, había cumplido con su cometido y con su misión. El acontecimiento reforzaba el universalismo del Evangelio. Sin templo, el judaísmo se reorganizó, marcando bien su oposición a los cristianos. Entre estos últimos, los que siguen todavía con las prácticas judías no constituyen ya más que pequeños grupos o más o menos asimilados a sectas. A lo largo de este periodo oscuro de las últimas décadas del siglo I, se han formado poco a poco las escrituras cristianas, lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. Se reúnen las cartas de Pablo, los evangelios toman ya su forma definitiva, pero todavía se necesitará mucho tiempo para que las comunidades se pongan de acuerdo sobre los libros que consideran como regla de fe. A finales del siglo I, el cristianismo se había vuelto decididamente hacia el occidente, utilizando las estructuras que le ofrecía el Imperio Romano. Hasta aquí vamos a terminar con ese tema. Vamos a seguir reflexionando sobre los demás temas que nos faltan para no perder la hilación que hemos llevado en esta formación.